Hola a todos, sean bienvenidos a su canal de Unifísica. Hoy vamos a comenzar un tema que vamos a estar viendo en dos partes. Hoy veremos la primera parte y en un video posterior pues estaremos viendo una segunda parte en la cual estaremos tratando ya la resolución de integrales utilizando lo que vamos a ver en este video. Por eso el tema se llama integración por descomposición en fracciones simples. Esta es la primera parte. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar por lo que es un polinomio. Ya ustedes obviamente tienen que saber qué cosa es un polinomio. Aquí yo les estoy mostrando un polinomio de grado n y ese polinomio es en la variable x. O sea, la variable puede ser en principio cualquiera. Aquí le estoy llamando un polinomio que depende o es función de la variable x y cuyo mayor grado es n. N es un número positivo entero, o sea, es un número entero positivo cualquiera que además va a estar incluyendo el cero. ¿De acuerdo? Entonces, un polinomio, pues, es una expresión que se escribe, digamos, en esta forma que ven aquí. Esto es un polinomio en x, ¿verdad? De grado enésimo. Bien, donde n, como les decía, puede ser 0, 1, 2, 3, hasta un número finito determinado, ¿verdad? Pero ese número finito es tan grande como uno pueda imaginarse. Ahora, este coeficiente que acompaña a la variable de mayor o a la variable con el mayor exponente tiene que ser diferente de 0. Pues de ser igual a 0, pues ya el polinomio no sería de orden n, sería de otro orden inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos claro y hemos recordado qué es un polinomio. Ahora bien, supongamos que tenemos dos polinomios del mismo grado, o sea, de grado enésimo. O sea, si el mayor exponente al que está elevado la variable es 5, pues tanto un polinomio como el otro, el mayor exponente al que estará elevada la variable es 5. Eso es lo que quiere decir dos polinomios de igual grado. Entonces, tenemos un polinomio al que le llamé p sub n y al otro polinomio le llamé q sub n. En general, esos dos polinomios son diferentes. En general, son dos polinomios diferentes y lo único que tienen iguales, lo único que tienen en común es que ambos tienen o son del mismo grado. ¿Estamos? Sin embargo, si esos dos polinomios fueran iguales para todos los valores de la variable x, lo cual no necesariamente tiene que ser, pero es una posibilidad. Y en caso de que se cumpla esa posibilidad, o sea, de que tanto el polinomio p sub n como el polinomio q sub n sean iguales para todos los valores de la variable x, entonces tiene que ocurrir que los coeficientes que acompañan a la variable de igual grado tienen que ser iguales. O sea, aquí el coeficiente a sub n, ¿verdad?, va a ser igual al coeficiente b sub n. Para este caso, obviamente, para el caso en que ambos polinomios sean iguales para todos los valores de la variable x. Entonces, a sub n menos 1 va a ser igual al coeficiente b n menos 1. Y así sucesivamente hasta que el coeficiente a sub 0, que acompaña a la variable elevada a la 0, pues sea igual al coeficiente b sub 0. O sea, se cumple todo esto, todas estas igualdades que están aquí. Bien, pero eso es para el caso que sean iguales esos dos polinomios del mismo grado. ¿Estamos? Eso es muy fácil de demostrarlo. Sencillamente igualamos ambos polinomios y pasamos los términos de uno de los lados de la ecuación, restando
al otro lado de la ecuación y sacando factor común la variable de un mismo grado, quedándonos lo siguiente. Miren aquí, nos quedarían así. Y todo eso igual a 0, pero como pueden ver, eso es un nuevo polinomio, donde ahora los coeficientes son esta diferencia. En cada caso, estas diferencias que están acá. Pero para que ese polinomio sea igual a 0, cada uno de los términos de esa suma tienen que ser igual a 0. Es la única forma. Pero como x es un valor variable diferente de 0 en general, pues ¿quién tiene que ser 0? Los coeficientes que acompañan, ¿verdad?, a cada uno de los grados de esa variable. O sea, tiene que ser 0 esta diferencia, 0 esta diferencia, 0 esta diferencia, etcétera, y 0 esta diferencia. Lo que conlleva a las igualdades anteriores que ya les había mostrado. ¿Estamos? Entonces, continuamos. Ahora bien, cualquier polinomio, todo polinomio de orden n, al menos teóricamente, se puede representar como el producto de factores lineales y factores cuadráticos. Factores lineales de la forma px más q y factores cuadráticos de la forma tx cuadrado más ux más v, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, le puse una expresión donde hay i cantidad de factores, o sea, un número i, una cantidad i de factores lineales y una cantidad j de factores cuadráticos, donde los coeficientes van a ser números constantes y reales, números reales. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a proseguir. Ahora, vamos a ver a qué le llamamos una fracción racional. Pues bien, una fracción racional es una función igual al cociente entre dos polinomios. Aquí, por ejemplo, tenemos un polinomio de grado m y un polinomio de grado n. El cociente entre esos dos polinomios me da como resultado una función. Y esa función es a lo que se le llama fracción racional. ¿De acuerdo? Ahora, en general, el grado de un polinomio y del otro, pues no tienen por qué ser iguales. O sea, el número m y n en general son diferentes. Pudiera tocar la casualidad de que sean iguales. O sea, puede ocurrir que sean iguales, pero en general no tienen por qué serlo. Entonces, sucede que si el grado del polinomio que está en el numerador de esa fracción es más pequeño que el grado del polinomio que está en el denominador de esa fracción, entonces a esa fracción se le va a dar el nombre de fracción racional propia. ¿De acuerdo? En caso contrario, o sea, si el número m es mayor que el número n, en ese caso, entonces a la fracción racional se le llama impropia. ¿De acuerdo? Entonces, toda fracción impropia, como este caso que les muestro, donde el número m es mayor que n, al dividir esos dos polinomios, y ya ustedes saben cómo se dividen los polinomios. Al dividir un polinomio cuyo grado es mayor entre otro polinomio cuyo grado es menor, eso nos va a dar un nuevo polinomio, ¿verdad?, cuyo grado es la diferencia entre m y n, más una fracción
que puede ser cero. Si el residuo, fíjense bien, si el residuo de la división entre este polinomio y este polinomio es cero, esta parte completa es cero. ¿Por qué? Porque esta fracción que está aquí tiene como numerador el residuo de esa división y tiene como denominador al propio denominador de la fracción, ¿verdad?, original. Entonces, esta nueva fracción que obtuve, en caso de que el residuo sea diferente de cero, esa fracción va a ser una fracción que, ¿cómo le vamos a llamar? Propia. Va a ser una fracción propia porque va a cumplir con que su grado es menor, o sea, el grado que está en el numerador, en el polinomio que está en el numerador de esta fracción, es menor que el grado del polinomio que está en el denominador. Por lo tanto, si tengo una fracción impropia, al dividir ambos polinomios voy a obtener un polinomio más una fracción que es ¿de qué tipo? Propia. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar en las fracciones de este tipo, en las fracciones propias. Entonces, resulta que toda fracción propia, al menos teóricamente, se puede expresar como una suma de fracciones simples. Y eso es de suma importancia. ¿Por qué? Pues si tenemos una integral de una fracción de este tipo, pues lo vamos a convertir esa fracción en una suma de fracciones simples y entonces vamos a estar hallando integrales de fracciones simples que van a ser más fáciles de resolver que la integral original. Y en eso es lo que consiste el método, que ya en la segunda parte, en un video posterior, vamos a estar viendo cómo se va a utilizar eso. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a encontrar con dos casos extremos que vamos a ver ahora. Dos casos extremos. Vamos a ver esos dos casos extremos y también vamos a ver que existen casos que son intermedios entre esos dos extremos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar los casos extremos. Y los casos intermedios pues son una combinación simplemente de esos dos casos. ¿De acuerdo? Entonces, el primero de esos casos es cuando los factores lineales, todos ellos, todos los que aparezcan en el denominador de la fracción, o sea, aquí, cuando en el denominador de la fracción, o sea, cuando el polinomio Q sub n se pueda representar como producto, ya vimos que se puede representar como un producto de factores lineales y de factores cuadráticos. Si todos y cada uno de los factores lineales es diferente uno de otro y además los factores cuadráticos también son diferentes todos uno de otro, que ese es el caso extremo que estamos viendo ahora, el primer caso, o sea, tanto los factores lineales como los factores cuadráticos son diferentes entre ellos. Entonces, en ese caso, la fracción, vean que estoy escribiendo esta fracción, y Q la estoy representando como el producto de factores lineales. En este caso tengo una cantidad I de factores lineales que se están multiplicando y tengo una cantidad J de factores cuadráticos que se están multiplicando. En ese caso me quedarían fracciones simples de la forma siguiente, o sea, A sub 1 sobre, vean aquí, el primer factor, más, y así sucesivamente, hasta A sub I sobre
el factor iésimo. ¿De acuerdo? Si hubieran 3 factores multiplicándose, pues habrían solamente 3 fracciones simples de este tipo. Y eso es las fracciones simples. Pero tenemos también, o sea, cuando los factores son lineales. Pero tenemos aquí también un producto de factores cuadráticos. Para el caso de los factores cuadráticos, para cada uno de ellos, fíjense que aquí, para cada factor lineal, tengo una fracción simple de este tipo, o sea, con esta forma. Y para cada factor cuadrático, voy a tener una fracción simple de este otro tipo. ¿De acuerdo? Tengo una cantidad J de factores cuadráticos, pues voy a tener J cantidad de fracciones de este tipo, una para cada factor cuadrático. Y lo mismo aquí, tengo I factores lineales, pues voy a tener I fracciones simples de este tipo. ¿Estamos? Entonces, eso hay que practicarlo mucho para que lo puedan asimilar de manera correcta, resolviendo ejercicios que ya veremos en su momento algunos ejemplos también. Entonces, eso es para el caso cuando todos los factores son diferentes, es decir, todos los factores son diferentes, tanto los lineales como los cuadráticos. Y veamos un ejemplo que no lo resolveré hasta el final, ya en el próximo video, cuando estemos resolviendo integrales concretamente, pues sí ya estaremos resolviendo hasta el final cada uno de esos ejemplos. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo donde tengo la siguiente fracción. Tengo esta fracción, ¿verdad? Aquí tengo simplemente X y aquí tengo varios factores, o sea, el polinomio que está en el denominador está representado como el producto de estos factores. Eso es lo que quedó, digamos, después de hacer una factorización del polinomio, que ustedes también saben factorizar polinomios. Entonces, hay que tener claro que estos factores cuadráticos han de ser irreducibles, o sea, no se podrán reducir más, porque si se pueden reducir más se convertirían en este tipo de factores lineales, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cuántos factores lineales tenemos? 2. Véanlo aquí. 1, una fracción simple correspondiente a este factor, otra función simple correspondiente a este otro factor, y tenemos 2 factores cuadráticos aquí. Fíjense que este factor de aquí es diferente a este de aquí y este factor cuadrático también es diferente a este otro de aquí. Entonces tenemos 2 fracciones simples de este otro tipo. Una correspondiente al primer factor cuadrático que tenemos y la otra correspondiente al segundo factor cuadrático que tenemos. Ahora, A sub 1, A sub 2, B sub 1, C sub 1, B sub 2 y C sub 2, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cantidades que son constantes. Esas constantes hay que hallarlas. Y cuando la hallemos, entonces ya las integrales las podemos resolver sin ninguna dificultad. O sea, esas constantes hay que hallarlas. ¿Cómo se hallan? Pues teniendo en cuenta algo que vimos anteriormente. Simplemente vamos, por ejemplo, esta A sub 1 va a quedar multiplicada por este factor y este factor. Esta A sub 2 va a quedar multiplicada por este factor y por este factor. O sea, que cada una de los numeradores, por ejemplo, este numerador completo, va a estar multiplicado por este factor y por este otro factor. O sea, que cada numerador de cada una de esas fracciones va a estar multiplicado por los denominadores del resto de las fracciones, como cuando se suman fracciones algebraicas. ¿De acuerdo? Y todo ello
todas esas sumas y productos que nos va a quedar, tiene que ser igual ¿a quién? A X. Porque lo que vamos a hacer es hallar, es como si halláramos aquí el mínimo común divisor, ¿verdad? Que el mínimo común divisor en este caso sería este mismo que nos queda aquí, ¿cierto? Y entonces en el numerador nos queda la suma de esto por esto, por esto y por esto, más esto por esto, por esto y por esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya ustedes saben sumar fracciones algebraicas. Y lo que van a hacer aquí es sumar esas fracciones algebraicas. Pero el numerador de la fracción que nos da como resultado esa suma, ¿verdad? Tiene que ser igual a X, que es el numerador de la fracción. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a agrupar todas las variables de igual grado. Y entonces, ¿verdad? Eso nos va a llevar a lo que vimos aquí, a esta propiedad de aquí. Porque vamos a tener dos polinomios del mismo grado igual. Quiere decir que los coeficientes que estén acompañando a variables de mayor grado, pues van a ser 0. Eso lo vamos a ver ya en el próximo video, ejemplos concretos para que puedan entender lo que estamos platicando en este momento. Entonces, ese es para el primer caso extremo. Para el segundo caso extremo, el segundo caso extremo sería, este es el primero, vamos a ver dónde tenemos el segundo, este es el primer ejemplo, el segundo. Aquí tenemos el segundo caso extremo. ¿En qué consiste? Todos los factores lineales son iguales y todos los factores cuadráticos son iguales. Si tengo 5 factores lineales iguales, quiere decir que ese factor está elevado a la 5. Y si tenemos 6 factores cuadráticos iguales, quiere decir que ese factor se puede escribir como elevado a la 6. ¿De acuerdo? De manera que por ejemplo, en esto que lo puse de manera general, ¿verdad? Este denominador está escrito como el producto de una cantidad i de factores iguales, de factores lineales iguales, y una cantidad j de factores cuadráticos iguales. Entonces, en ese caso, la forma en que vamos a escribir las fracciones simples es la siguiente. O sea, para el caso de el producto de los factores cuadráticos iguales, tenemos que va a haber, si hay i cantidad de factores cuadráticos iguales, va a haber i fracciones, ¿verdad? Cuyo denominador, vean que va aumentando su potencia hasta llegar, su exponente, perdón, hasta llegar al número i. De esta forma, o sea, a sobre px más q, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente, o sea, esta forma que aquí ven. Y para los factores cuadráticos, pues entonces me van a quedar estas formas. Vean que aquí el factor, ¿verdad? Está elevado a la 1, este factor está elevado a la 2 y así sucesivamente hasta el factor elevado a la j. Esos son los dos casos extremos que tenemos. Veamos, por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Aquí les pongo un ejemplo donde el denominador, ¿verdad?, está escrito como 3 factores iguales que se están multiplicando, o sea, por eso es x más 1 elevado a la 3, y 2 factores cuadráticos que se están multiplicando, por eso tenemos el factor elevado al cuadrado. En ese caso, entonces, pues, tenemos 3 fracciones simples de esta forma para el caso de los factores lineales, y tenemos, como está elevado a la 2, pues vamos a tener 2 fracciones simples de esta otra forma para el caso de los factores cuadráticos. Entonces, aquí les pongo un ejemplo mixto, como les decía, un ejemplo que ya no son los dos casos extremos que vimos, es un caso donde hay, por ejemplo, aquí un factor diferente a estos dos que se están multiplicando,
Y aquí, o sea, en el caso de los factores lineales y aquí en el caso de los factores cuadráticos, también hay un factor cuadrático diferente a los otros dos que son iguales y se están multiplicando. En ese caso, por ejemplo, para este factor, pues tenemos esta fracción. Y para este otro factor que está al cuadrado, pues tenemos esta fracción y esta otra, tal como nos indica los casos extremos que ya vimos. Y aquí, para esta fracción cuadrática, tenemos esto. Y para la otra fracción, que está elevada al cuadrado, porque son dos factores iguales, vamos a tener entonces esta fracción simple más esta otra fracción simple, tal y como está indicado en los casos extremos. Entonces, con esto vamos a terminar este video. Y en un siguiente video, como ya les decía, pues vamos a estar viendo la segunda parte, donde ya estaremos integrando, ¿verdad? Funciones que son fracciones, como ya vimos, ese tipo de fracciones que son la división entre dos polinomios. ¿Estamos? Y entonces vamos a ver esas funciones, cómo las podemos convertir, las fracciones que tengamos en el integrando, en fracciones simples. Y entonces una integral con un grado de dificultad alto la vamos a convertir en una suma de integrales con un grado de dificultad para resolverla mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ponemos fin al video. Les doy las gracias como siempre por la atención prestada. Los invito a que si les resultó de interés el video, manito para arriba. Si no se han suscrito, pues como siempre les digo, si lo creen conveniente, pues se suscriben y pues por el momento nos despedimos. Chao, bye y nos vemos en el próximo video. Gracias.